Hi, my name is Biniulka Fernández. I will talking about practitioners. Practitioners, doctor, also known as medical practitioners, must be qualified, have a university degree in medicine. They must also be registered. Medical intern. It is the modality of paid internship that is granted to the graduates of the medicine course. The waiting time is its assignment is according to the availability of bullets placed each month. President Doctor is the operational definition the medical professionals who enters a receiving medical unit to carry out a medical residence or specialty, which is the characteristic be a seat of academic, healthcare, and research activities that must be carried out during the time stipulated in the corresponding academic and operational program. In addition, this must be endorsed and supervised by university institutions. Médico residente es por definición operativa el profesional médico que ingresa a una unidad médica receptora para realizar una residencia o especialidad médica, la cual se caracteriza por un conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que deben ser realizadas durante el tiempo estipulado en, la, en los programas académicos y operativos correspondientes. Además, estos deben estar avalados y supervisados por una institución universitaria. En español, los médicos, también conocidos como doctores, deben estar calificados, tener un título universitario en medicina y también deben estar registrados. Médico interno es la modalidad de pasantía remunerada que se otorga al egresado de la carrera de medicina. El tiempo de espera de su asignación es de acuerdo a la disponibilidad de cupos presupuestados para cada mes. Hello, my name is Niza Jesús, registration 1006124492, section 4, and I will be talking about specialties. Specialties. Specialty doctors, for example, pediatricians, generally work in hospital. However, those who work outside the NHS, providing private healthcare, may have consulting rooms outside the hospital, for example, in the famous Hade Street in London. Ok, en español sería las especialidades. Las especialidades de los doctores, por ejemplo, los pediatras, generalmente trabajan en el hospital. Sin embargo, estos quienes trabajan fuera de del NHS, brindando atención médica privada, pueden tener consultas fuera de los hospitales. Por ejemplo, en la famosa calle de Hade Street en Londres. Hi, my name is Lisbeth Mejía, and I'm going to talk to you about specialties. The two main brain of medicine are surgery and internal medicine. And the doctor who practice this branch are called surgeons and physicians, respectively. In Britain, male surgeons are addressed as Mr. and females as Miss. So Dr. Smith is a physician and Miss Smith is a surgeon. Surgery, branch of medicine that is concerned with the treatment of injuries, diseases, and other disorders by manual and instrumental means. Surgery involves the management of acute injuries and illness as differentiated from chronic, slowly progressing diseases, except when patients with the latter type of disease must be operated upon. The major medical specialties involving surgery are general surgery, plastic surgery, orthopedic surgery, obstetrics and gynecology, neurosurgery, thoracic surgery, colon and rectal surgery, ophthalmology, and urology. General surgery is the parent specialty and now centers on operations involving the stomach,
intestine, breast, blood vessels in the extremities, endocrine glands, tumors of soft tissues, and amputations. Now, in Spanish, las dos ramas principales de la medicina son la cirugía y la medicina interna. Y los doctores que practican estas ramas son llamados como cirujanos y médicos, respectivamente. En Gran Bretaña, los cirujanos los cirujanos masculinos son llamados como señor y las femeninas como señora. Entonces, doctor Smith es un médico y señora Smith es una cirujana. La cirugía. Rama de la medicina que se ocupa del tratamiento de lesiones, enfermedades y otros trastornos por medio de manuales e instrumentales. La cirugía implica el manejo de lesiones y enfermedades agudas, diferenciadas de las enfermedades crónicas que progresan lentamente, excepto cuando los pacientes con este último tipo de enfermedad deben ser operados. Las principales especialidades médicas que involucran la cirugía son la cirugía general, la cirugía plástica, la cirugía ortopédica, la obstetricia y ginecología, la neurocirugía, la cirugía torácica, la cirugía del colon y recto, la oftalmología y la urología. Entonces, la cirugía general es la especialidad principal y ahora se centra en operaciones que involucran el estómago, los intestinos, las mamas, los vasos sanguíneos de las extremidades, las glándulas endocrinas, los tumores de los tejidos blandos y las amputaciones. Gracias. Great. I am continuing for the sample specialties. Anesthetics, specialist in anesthetics. An anesthetist, this is a specialist in anesthetics. Note, names of specialties usually in immunology. Names of a specialist usually an immunologist. If the name of a specialty ends in ACIS, the name of a specialist ends in Asian. There are some exceptions, AJ anesthetics and anesthetists. Ok, por ejemplo, los anestesistas están especializados en anestésicos. O un especialista, anestesista, es un especialista en anestésicos. Nota, los nombres de las especialidades usualmente se terminan en ología o los nombres de las especialidades usualmente terminan en ólogo. Aunque los nombres de las especialidades terminan en ICS, el nombre de los especialistas terminan en ISHA. Hay algunas excepciones que pueden ser el anestesista o el anestesista. I will be talking a little more about the specialties anesthesiologists. Okay. More about the specialty of the anesthesiologist. Section anesthesiologists evaluate, monitor, and supervise patient care before, during, and after surgery, delivering anesthesia, leading the anesthesia care team, and ensuring optimal patient safety. Section anesthesia, care pain management, and critical care medicine. Okay, los médicos anestesiólogos evalúan, monitorean y supervisan el paciente antes, durante y después de la cirugía. Administran anestesia, lideran el equipo de atención de anestesia y garantizan la seguridad óptima del paciente. Los médicos especialistas se especializan en el cuidado de la anestesia, el manejo del dolor y la medicina de cuidados intensivos. Hi, my name is Chersea Sánchez, and I will be talking about student specialization. We know that the specialization we should have very important ramifications in our life in the short term and especially in the long term. The most important factor for most people is compensation, meaning how much
money they will able to earn. There is no problem with this. And this is true that different specialists have different salaries and different potential to earn more money. But this should not be the only factor to decide your specialization. The reality is that many specialists from different areas earn enough to comfortable life and live a good. So there are other factors that may be more important, such as the type of relationship and in- interaction you will have with your patient, how much you enjoy performing certain procedures, and how they will be your colleagues. Many times students only focus on a few areas within the specialization that are of real interest to them, but they do not take into account the day-to-day that they will have to carry out. So here I will describe some features and criteria that must be evaluated and that can help you choose a medical specialist. Some features and criteria that must be evaluated that can help you choose a medical specialist in the best way are: what are your areas of science and clinical interesting? Direct patient care and indirect care, surgical, medical practice or a mistake above, concern with the patient, how much work and life will you have? What kind of patient do you prefer to work with? Evaluate your gift and strengths. What are your area of science and clinical interesting? What system, organ, or clinical question are you the most interesting to you? If you like pharmacology and physiology, anesthetic would not be a bad option, but if you like the brain and the nervous system, neurology or surgery may be right for you. If you like anatomy, surgery can be a very good option, but if you like working with children, pediatrician is for you. Direct patient care and indirect care, surgical, medical practice, or a mixture above. Do you want to take care of the patient directly or indirectly? Specialists with indirect care include specialists such as radiology or pathology. Direct care would be out of the another specialist. Do you prefer to do surgical or medical practice, or a little of both? Medical practice specialists include internal medicine, pediatrician, psychiatry, and other less procedurally focused specialists. You can also opt for a mistake about this practice, such as neurology, dermatology, and obstetrician is for you. Concern with the patient. Another consideration when answering this question is the level of contact you will have with the patient and the community. Do you enjoy talking to patients and forming long-term relationships? If so, internal and family medicine may be for you. Or do you prefer short interaction with patients? If so, emergency anesthetic or many surgical specialties are made for you. How much work and life will you have? Currently, there's something known as burnout. That is basically that is a
type of work stress, the exciting mental, emotional, and physical state. In 2019 report in the United States, information on burnout syndrome was shown in medical specialty. The highest rate were found in urology, physical medicine and rehabilitation, internal medicine, emergency, and others. The lowest rate were found in public health and prevention medicine, pathology, and plastic surgery at another specialist. What kind of patient do you prefer to work with? This factor is extremely important, and it is the fact to determine the type of patient which you feel most comfortable. For example, in the book Professional English Review, we are given two examples of Jean Matthew, who said about her future, in which she considered this aspect at one point in the narrative because she feels attracted to the idea of being a pediatrician because she likes working with children. She don't like to begin a geriatrician because she don't like elderly patients. And the final point is evaluate your gifts and strengths. Generally, we enjoy doing things that we are good at. If you are not very coordinated, probably surgery or especially with the many procedures may not be for you. Thanks for your attention. Ok, eligiendo una especialidad. Todos sabemos que la especialidad que elegimos tiene ramificaciones importantes en nuestra vida a corto plazo y especialmente a largo plazo. El factor más importante para la mayoría de las personas es la compensación, es decir, cuánto dinero podrían ganar. Pero eso no es un problema. Y es verdad que diferentes especialidades tienen diferentes salarios y diferentes potenciales para ganar más dinero. Pero este no debería ser el único factor que decida nuestra especialidad. En realidad hay muchas especialidades en diferentes áreas que ganan lo suficiente para vivir una buena vida y cómoda. Otros factores importantes son el tipo de relación e interacción que tendrás con tus pacientes, qué tanto disfrutas realizar ciertos tipos de procedimientos y quiénes serán tus colegas. Muchas veces los estudiantes solo se enfocan en las áreas de la especialidad que a ellos les causa gran interés, pero no toman en cuenta el día a día que tendrán que llevar a cabo. Es por eso que aquí yo les estaré describiendo algunos factores y criterios que deben evaluar y pueden ayudarte a elegir tu especialidad médica. Algunos factores y criterios que te pueden ayudar, que debes de evaluar y te ayudarán a elegir tu especialidad médica de la misma manera son qué áreas de ciencias o clínicas te interesan, la atención directa al paciente o la atención indirecta, la práctica quirúrgica médica, una mezcla de ambos, el contacto con el paciente, cuánto trabajo y vida tendrás, qué tipo de pacientes prefieres trabajar y evaluar tus fortalezas y habilidades.
¿Qué tipo de áreas de ciencias o clínicas te interesan? ¿Qué tipo de sistema, órganos o clínica o cuestiones clínicas son las que más te interesan? Si a ti te gusta la farmacología y la fisiología, la anestesia puede que no sea una mala opción, pero si te gusta el cerebro y el sistema nervioso, la neurología o la neurocirugía podría ser bien para ti. Y si te gusta la anatomía, la cirugía puede que sea una buena opción. Pero si te gusta trabajar con niños, la pediatría es para ti. La atención directa e indirecta con el paciente. La práctica quirúrgica o la práctica médica, una mezcla entre ambas. ¿Te gustaría cuidar del paciente directa o indirectamente? Las especialidades que incluyen un cuidado indirecto son la radiología y la patología. Y las que incluyen un cuidado directo son todas las demás especialidades. ¿Prefieres la práctica quirúrgica o médica o un poco de ambas? La práctica médica incluye especialidades como medicina interna, pediatría y psiquiatría, y otras especialidades menos concentradas en los procedimientos. Pero si te gustaría optar por una mezcla de ambas prácticas, la neurología, la dermatología y la obstetricia pueden ser para ti. Contacto con el paciente. Otra de las consideraciones al responder a la pregunta es el nivel de contacto que te gustaría tener con tus pacientes y la comunidad. Si te gusta hablar con los pacientes y formar vínculos a largo plazo, si es así, la medicina interna y la familiar pueden ser para ti. Pero si prefieres las interacciones cortas con los pacientes, la emergentología, la anestesia y algunas especialidades quirúrgicas son para ti. ¿Cuánto trabajo y vida tendrás? En la actualidad se conoce algo como burnout, que sería traducido como el síndrome de quemado o agotamiento, que es un tipo de estrés laboral. Es un estado de cansancio físico, emocional y mental. En el 2019 se reportó en los Estados Unidos una información del síndrome de burnout que muestra las siguientes especialidades. La que más alto nivel tenían eran la urología, la nefrología, la medicina interna y la emergentología. Y la que menos rango tenían eran la patología, la cirugía plástica y la salud pública y medicina de prevención, entre otras. ¿Con qué tipo de pacientes te gustaría trabajar? Esos son factores extremadamente importantes, ya que este determina qué tipo de pacientes tú te sientes más cómodo. Por ejemplo, en el libro de Professional English in Use, se nos da el ejemplo de Jill Matthew, la cual nos habla acerca de su futuro y de algunas consideraciones en un punto de la narrativa en la cual ella dice que se siente atraída por la idea de empezar en la pediatría porque a ella le gusta trabajar con niños en lugar de empezar con la geriatría debido a que no le gustan los pacientes mayores. Como último punto, evaluar tus fortalezas y tus habilidades. Por lo general, nosotros nos sentimos bien con aquellos que sabemos hacer, así que si tú no eres muy coordinado, probablemente la cirugía y otras especialidades que lleven mucho procedimiento no sean para ti. Muchas gracias por su atención.